España. Grábenos, don David, vámonos hasta España en este enlace vía Skype para saludar a Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación, contra las fake news. Ayer nos dejó picados con la información que está manejando y las investigaciones que está haciendo, porque está desnudando, está jalando el hilo que está desnudando a muchos actores políticos, sobre todo, y las intentonas y los intereses oscuros en redes sociales. Julián, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? Oye, Julián, ya se construyó este hilo, ya está publicado lo que nos adelantabas ayer en Sin Censura. No, porque justo estoy en ello y sí que prometo que lo termino hoy. Pero bueno, ya digo que la espera va a merecer la pena porque trae alguna sorpresa que creo que dará de qué hablar. Pero justamente estaba escuchándote con el tema del INE y bueno, ya publiqué en la web el artículo sobre el hilo que hice de Yo defiendo al INE y a mí me siguen sorprendiendo bastantes cosas, ¿no? Sobre todo me tiene intrigado cómo Coparmex tiene incluso una web que tiene el mismo nombre que el hashtag, ¿no? Que usaron de Yo defiendo al INE y tanto interés por tener control o de meter presión para, digamos, que esa institución sea como ellos proponen que sea, ¿no? Es algo que me llama la atención, ¿no? No sé si tú me puedes dar alguna pista. Coparmex, fíjense nada más. Y hoy que entiendo que Gustavo de Hoyos, o no sé si hoy, pero en su momento señalábamos las intenciones políticas electorales de Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, para en algún momento ser candidato o independiente o del PAN. No, pues ya con esto que nos dices vamos entendiendo mucho del movimiento en redes y movimiento político, porque la Coparmex lo que tiene es agremiados con mucho dinero que podrían estar respaldando estas tendencias como la del INE precisamente, Julián. A mí hay una cosa que te comentaba ayer que me sorprende mucho, es como dos casos totalmente paralelos. Hablamos del caso de Emilio Lozoya y las subvenciones de instituciones españolas, ¿no? Que tienen relación con Atlas Network y Esperanza Aguirre. Y por otra parte, fíjate que en Coparmex, no sé si esto se está hablando allí en México, pero tiene dos elementos, más allá de que Coparmex y miembros de Atlas Network, muy vinculados, de nombres que ya hemos hablado, estén como metiendo presión. Fíjate incluso que era llamativo, ¿no? Estos ataques a Ackerman, ¿no? Estos días como le prepararon varias campañas y cómo ahora después en el debate también está Ackerman en el tema de la designación del INE como elemento, digamos, de punta de lanza para, digamos, que siga el INE como estaba antes. Pero fíjate que hay dos instituciones, dos empresas que, digamos, cuando Peña Nieto cambió del IFE, ¿no? Tras los escándalos de fraude electoral del 2006 y del 2012, creo que fue en 2014, 2016 cuando se pasó al INE, pero, digamos, por Peña Nieto, pero hay dos empresas, una es Indra, y te recuerdo, Indra es una empresa española, tiene dos elementos importantes. Una, los casos de financiación ilegal, en el caso de España, entre otras, la campaña de Esperanza Aguirre, que es la principal promotora de Atlas Network en toda Latinoamérica, junto a José María Aznar, y luego, no recuerdo ahora el nombre del titular de Indra México, pero se vio que participó en la empresa del cuñado de Felipe Calderón, un entramado, creo que era Hildebrando, con un montón de empresas relacionadas con Felipe Calderón. Esa por un lado. Por el otro, tenía por aquí apuntado, hay una empresa que se llama, ahora te digo, porque el otro día, estrategia electoral, sí, estrategia electoral. Esta empresa, digamos que trabaja con el INE, digamos el director de la misma es Arturo Espinosa.
el otro día no te decía el nombre, pero me lo busqué. Arturo Espinosa era el jefe, era la persona jefe de expedición de la OEA en Bolivia. La OEA dictó un informe falso diciendo que había fraude electoral y fue el elemento que provocó el golpe de Estado en Bolivia, el que justificó el golpe de Estado. Y luego decenas de instituciones como la MIT o hay otras han dicho que no existió ningún fraude electoral. Por lo tanto, ojo con el INE. Más allá de que haya empresas vinculadas a empresas corruptas de Felipe Calderón y familiares y de Indra y que hayan financiado, digamos, campañas electorales con dinero negro y, digamos, de manera corrupta, hay otro elemento que ya no es de corrupción, sino de la capacidad de alterar los resultados electorales o incluso hacer informes falsos como pasó en Bolivia. Arturo, el director, tuvo que ser echado porque él hizo manifestaciones públicas en contra de Evo Morales diciendo que no podía ser presidente ni se podía presentar. Al hacerlo público, cuando los investigadores o los periodistas lo denunciaron, no era compatible unas declaraciones de un organismo neutral sobre el candidato favorito para que fuera elegido. Entonces, para aquellos que piensen que es inocuo una institución como esta, que puede incidir para que sea un presidente u otro, a mí creo que es preocupante, o por lo menos para poner lupa de quién estuvo operando anteriormente, ¿no? Y depurar si hay alguna responsabilidad o algo mal hecho, pero desde luego algunos de los datos no suenan muy bien, por lo menos bajo mi punto de vista. A ver, nada más regresando para entender bien esta maraña, mi querido Julián. ¿El INE trabajaba con estrategia digital? ¿Cuál es la relación entre esta empresa? Por favor, ayúdame a entender, porque esto es relevante en este momento histórico. Hay una empresa, digamos, que suele publicar sobre el tema del INE, ¿no? Parece que colabora. Esta empresa se llama Estrategia Electoral y, bueno, hace publicaciones entre otros sitios. Animal Político, que es la web, digamos, que hemos visto que opera en las campañas anti-AMLO. Esta empresa, Estrategia Electoral, parece que tiene cierto convenio con el INE en algún momento y justamente el director de esta empresa, ¿no?, que colabora con el INE, parece, ¿no? Es decir, no sé exactamente en qué fecha, en qué momento, pero quien lo dirige es una persona que, digamos, que ya fue expulsado como jefe de expedición por sus declaraciones públicas. Pero más allá de eso, era jefe de expedición de la OEA, que ya sabemos que hizo informes no correctos diciendo que hubo fraude electoral en Bolivia. Y justamente todo lo que es Atlas Network o el brazo de política exterior de los Estados Unidos, que es quien lo financia y quien lo apoya, apoyó este golpe de Estado en Bolivia y la OEA, desde luego, se ha visto que no es una institución para nada neutral, sino que se posiciona a favor de unos candidatos u otros si están a favor de la línea política de exterior de los Estados Unidos, ¿no?, del actual gobierno de los Estados Unidos. Julián. Entonces, yo sí que creo que este prisma es importante analizarlo. Oye, Julián, mencionaste dónde entra aquí en este rompecabezas Animal Político, porque Animal Político es el evaluador o el árbitro en Facebook para México, junto con la AFP. Ah, sí, no sabía. Bueno, fíjate sí, que para toda América Latina y para toda Europa, el partner para verificar noticias falsas y que no haya injerencias geopolíticas es Atlantic Council. Atlantic Council está justamente el representante para Europa y América Latina, es José María Aznar, expresidente del gobierno, director de FAES, la fundación principal de Atlas Network y, bueno, como digo, el lobo cuidando de las ovejas, ¿no? La OEA es otro lobo cuidando de las ovejas. Y por lo visto el INE, que Peñas Nieto, digamos, hizo esa modificación, ese lavado de cara del IFE cuando ya desgastó, digamos, su credibilidad, ¿no?, después de los dos supuestos fraudes electorales de 2006 y 2012, hizo un cambio de cara, pero al final con los elementos con los que está operando, yo, desde mi punto de vista al menos, no tiene ningún tipo de neutralidad ni de objetividad.
Oye, mi querido Julián, fuertes declaraciones como las que se vienen, porque le has estado jalando el hilo al caso de Emilio Lozoya, que tiene, pues, definitivamente que ver con España. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex acá en México, que está ya extraditado en nuestro país y que esperemos que dé información que nos genere claridad del nivel de la red de corrupción política, empresarial en México, pero también en España has encontrado cosas. ¿Qué has encontrado en torno a Emilio Lozoya Austin, que ya veo en Infodemia Digital, en el sitio de internet? Bueno, la primera pregunta es qué pinta la persona más buscada de México en la urbanización más lujosa de España. Esa es la primera pregunta, ¿no? Es decir, cómo ha estado plácidamente en una urbanización que está considerada la más lujosa digamos, de España, está en Marbella, al lado de Marbella, en Málaga. Y bueno, yo creo que alguna pista da el tipo de relaciones que tiene en España, ¿no? En el hilo, más allá de poner información o imágenes de la urbanización donde está, es curioso el tipo de amistades o de relaciones comerciales e institucionales. Justamente, y por eso te decía que es curioso el paralelismo, hubo una especie de organismo en la Comunidad Autónoma de Madrid donde Esperanza Aguirre, es decir, el mandato de Esperanza Aguirre, como te decía, promotora de Atlas Network, colocó a la que es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que es muy habitual. Hace poco estuvo en el Congreso de Students for Liberty, que es el congreso de formación para jóvenes de Atlas Network, y estuvo allí presente con la presidenta de Atlas Network, con la que se fotografió. Y justamente, esto desde hace unos años, esta institución llamada Madrid Network, entre otras empresas, dio 3 millones de euros a Infoglobal. Esta empresa, digamos que estaba como director López Madrid, que es como la segunda cabeza visible de OHL, después de Villarmir, y era consejero el propio Lozoya, Emilio Lozoya, que le consiguió varios contratos en México por varios millones de pesos. Era como el conseguidor. Recordemos que en esa época él hizo campaña por López Nieto y, digamos, más allá que fuera el director de Pemex, era muy afín al PRI y al presidente, y era conseguidor a cambio de comisiones digamos, de contratos, ¿no? Entonces, es curioso las amistades. Recordemos que OHL, Villar Mir, fue ministro de Franco, estuvo en direcciones generales en la dictadura anterior y heredó una empresa que hacía todas las obras públicas del país prácticamente a dedo, y de hecho se lleva comisiones. Ahora mismo en España hay un escándalo por casos de corrupción del rey emérito, de Juan Carlos I, y se conoce la amistad de Villar Mir, de OHL, con Juan Carlos I, que recordemos fue nombrado rey por el propio Franco en esta transición, ¿no? Que fue muy amable, porque al final fue un seguimiento de digamos, las élites económicas, políticas e institucionales, ¿no? Entonces, fíjate que, curiosamente, el yerno de Villar Mir es López Madrid, que tiene una gran amistad con los reyes actuales, con Felipe y Leticia, y que al mismo tiempo tenía una gran amistad con Emilio Lozoya, con el cual hizo grandes negocios. Entonces, claro, una persona vinculada con las personas más poderosas de España, que son conocidas por hacer negocios corruptos, incluso la propia monarquía, ¿no? El rey Juan Carlos, más o menos se hace una estimación de 1.800 millones de euros, un enriquecimiento ilegal por comisiones de obras en otros países o de contratos con terceros países. Y en este mismo tipo de clave en la que se ha movido Emilio Lozoya, se ha movido López Madrid, y se mueve la red política, mediática, institucional, corrupta, de ciertos elementos del entorno de Atlas Network, como es esta organización Madrid Network, que aparte tuvo una rueda, digamos, con empresas de Latinoamérica que pertenecían a Atlas Network. Hicieron una visita a Madrid para ver los interesantes negocios que podían hacer con financiación a través de este organismo. Entonces, bueno, fueron varias, una de ellas fue la del propio Emilio Lozoya, ¿no? Y bueno, al final los vínculos son, ya te digo, repetidos, reticentes desde diferentes puntas o desde diferentes aristas, pero al final siempre aparecen
los mismos nombres, ¿no? Y todo el que esté cerca de esos nombres, al final salen beneficiados. Esto hilándolo con Coppermine, te decía, Indra, igual que OHL, los dos se demostró que financiaron con dinero negro a la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Lo que suceda en México, sin conocerlo, me imagino que será muy parecido a lo que pase aquí en España. Por eso creo que puede ser que hay ciertos sectores que le interesa mucho que siga habiendo políticos o instituciones, digamos, que fueron arregladas o predispuestas digamos, políticos que se ha demostrado que tienen varios casos de corrupción muy, muy cercanos a estos que te estoy nombrando. Entonces, Emilio Lozoya, pues tontito no es el señor, era consejero en España y a esas empresas les servía como conseguidor, como, como intermediario o como cabildero para alcanzar los contratos multimillonarios en México. No, pues negocio redondo, señoras y señores. Julián, mencionabas que ibas a desnudar, ibas a dar una nota choncha, una nota gorda sobre estos personajes que has ido encontrando que están inflando estos intereses para convertirlos en influencers. Ya tenemos algunos que envenenan las redes sociales, que ensucian las pantallas y los micrófonos con su verborrea. ¿Me puedes dar información acerca de esto? Sí, bueno, a ver, básicamente te comentaba ayer que, bueno, no solamente tú me comentabas si había indicios de que Calderón pudiera tener bots, también muchas veces en algunos de los informes que hice también me dijeron, bueno, es el momento que hagas también algún informe digamos, campaña a favor de AMLO, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, si ya digamos que estoy en la mitad del hilo, justamente hoy me llamaste más temprano, por eso calculé mal el tiempo, porque mi intención era hacerlo antes, pero fíjate, el hilo lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya hay, creo que hemos hablado, ya hay institutos o ya hay personas que están haciendo campañas, más que campañas, informes de campañas a favor de AMLO, ¿no? Y de hecho están como apuntando que la red AMLO está llena de bots. Bueno, digamos que para que te hagas una idea, lo que trato de es a partir de esos análisis, comparar esos mismos datos con las campañas, digamos, a favor de AMLO. Y fíjate que casi siempre las campañas a favor de AMLO son a favor de alguien, ¿no? Que normalmente son atacados, ¿no? Muchas veces estos informes, fíjate, por ejemplo, uno de los elementos que dicen, se nota que esta campaña es alterada por la intensidad, perdón, por la intensidad que tiene de número de retweets en poco tiempo. Entonces, haciendo una comparación con ese mismo dato, vemos que la intensidad de tweets por minuto es más de 10 veces superior en las campañas como Hazlo Vete Ya o como esta última de Yo Defiendo al INE. Por otro lado, muchas veces apuntan a ciertos perfiles. Da la casualidad que uno de esos perfiles en su momento me escribió diciéndole que le estaban acosando y al final Calderón, otros periodistas dicen que son bots y yo tengo las pruebas de que no son bots. No solamente eso, sino que algunas de las personas que están al otro lado, digamos que encontré como información que van a tener que, creo que, aclarar, ¿no? Porque, entre otras cosas, atacan algunos de los informes que hice o personas, digamos, que hicieron en algún momento algún tuit, alguna campaña a favor de AMLO y, bueno, no te puedo revelar el secreto, solo que encontré pruebas del pasado de una cuenta de Twitter que ahora es punta de lanza contra AMLO que creo que por lo menos va a tener que explicar. Te doy una pista, esa misma persona a mí me van a tener que demostrar que es cierta, aparece como una persona real en alguna página web del PAN, de Acción Nacional, pero si las declaraciones que esta cuenta hizo hace unos años, pues no pegan mucho con la ideología de Acción Nacional, te diría más bien lo contrario, ¿no? Pero bueno, no te quiero adelantar más y te digo que seguro que antes de una hora está publicado porque me pillaste a la mitad
de hacerlo, y ya simplemente estoy publicando, ya digamos tengo toda la información recopilada, y como te decía, voy a intentar incidir también en la comparativa de las cuentas de Calderón y de AMLO, donde saco dos conclusiones. Una, que el número de cuentas reales que siguen a AMLO es más del doble, digamos que son solamente 1.200.000 las que son cuentas reales de Calderón por 2.700.000 de AMLO, y luego que las cuentas que retuitean a Calderón son miles las que indican que parecen ser bots. Por otro lado, el número de AMLO es bastante menor, pero sí que también aparece alguna cuenta. Y luego el último dato, que es el más curioso, y esto sí te lo voy a confirmar, no el nombre, pero sí hay por ahí un informe también, creo que de Carlos Piña, que comenta que hay una serie de cuentas, no sé si le llama bots o cuentas fake, que son creadas el mismo día y que son cuentas, digamos, como que se van sumando como seguidores cada segundo, ¿no? Cuentas creadas en la misma fecha. Efectivamente, estas cuentas y este informe está bien hecho. Lo curioso es ver estas cuentas, es decir, hay cientos o miles de cuentas que siguen a Obrador, igual que siguen otras cuentas, que solo tienen un seguidor. Y este es el dato que no sale en el otro informe. Este seguidor es una persona anti-AMLO, de hecho hace campañas anti-AMLO, y lo que es una prueba de que hay una persona que ha generado miles y miles de cuentas falsas, que yo las que analicé no tienen ningún tipo de actividad, es decir, tienen 0 tweets y un seguidor, y ya te digo, este seguidor era una persona del PRI, creo recordar, y que ahora mismo hace publicaciones en contra de AMLO. Por lo tanto, no sé cuál es el objetivo de inflar de seguidores a AMLO con cuentas que no tienen ninguna actividad, pero lo curioso es que el único seguidor de esas cuentas es una persona que incluso creo que fue buscada por la justicia, que ahora está en Estados Unidos, que perteneció al PRI y que hace publicaciones contra AMLO. Y a mí el dato que ya te diré con esta información, que me hace pensar es que esa persona tiene un montón de cuentas, digamos, falsas, tiene acceso a ellas, que puede usarla o se han usado en contra de AMLO. Pero bueno, esto ya son conclusiones que cada uno puede sacar después de que publique estos datos. Ya te digo que son bastantes O cosas sea, y requiere su tiempo publicarlo, claro. pero hoy no pasa de que lo publicaré. O sea, generan cuentas disque a favor de AMLO, pero en realidad son controladas por gente anti-AMLO. Vaya cochinero de estos. Y a ver, ¿y tienes referencia de si siguen trabajando, siguen movilizando desde Estados Unidos? O sea, el golpe vendría desde Estados Unidos en muchos casos, Julián. Sí, bueno, a ver, vamos por partes. Digamos que muchas de estas cuentas, tanto, bueno, de hecho, también se dio la circunstancia que en Bolivia hicieron otra campaña y casi todas las cuentas están articuladas desde Estados Unidos, pero esta es otra historia. Concretamente, esto último que te dijo, yo creo que no tiene que ver. Era una persona, yo creo que vivía en México, que pertenecía al PRI y que sigue, que hay un montón de cuentas que siguieron a Obrador, igual como a otras cuentas, que no tienen ninguna actividad. Es decir, tienen 0 tweets y un seguidor. Y ese seguidor, aparte ya vi que fue denunciado por crear cuentas falsas. Parece que esta persona, en los años en los que no se tenía tanto control, creó un montón de cuentas. Esta persona ahora mismo creo que trabaja para un medio de Estados Unidos. En fin, no puedo dar más datos que esto. Los datos que tenga los voy a publicar, pero sí que parece indicar que hay personas contra AMLO que tienen acceso, aunque no lo hayan activado, algunas de ellas, por lo menos las que yo muestro, no tienen ninguna actividad. Por lo tanto, es ridículo. Cuentas que siguen una cuenta y que realmente no te difunden, la verdad es que tampoco ayuda mucho a las cuentas a la que sí. Pero Venga, simplemente Julián. son hilos para que la gente que quiere investigar tire de ahí. Venga, Julián. Danos a conocer el nombre y el apellido del personaje aquí en Sin Censura. Venga, te lo voy a dar, pero tengo que buscarlo porque no es muy conocido. A ver si lo encuentro, A ¿eh? ver. Ya nos la puso de suspenso Julián Macías Tobar, a quien le agradezco su generosidad con este espacio
sin censura para revelar mucho de esta investigación que hace. Fíjate, de las cuentas, además, justamente analicé las cuentas que había en este informe, un poco que se le acusaba a AMLO de que se le inflaban de cuentas. Todas estas cuentas, ahora que las estoy viendo, eran creadas en septiembre de 2017. La cuenta que, digamos, una, porque ahora te digo otro elemento, hay dos personas que siguen estas cuentas. Una es Emilio Gómez Islas, estuvo en el PRI, ahora dice que es director ejecutivo de ATV Latino en Texas, Estados Unidos. Y si ves el timeline de Emilio Gómez Islas, es anti-AMLO totalmente, poniendo publicaciones bastante, bueno, sonrojantes. Y luego hay otra cosa muy curiosa, ¿vale? Hay otra cuenta de este tipo que solo tiene un seguidor, que es Jorge Cruz Bermúdez, magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Y esta cuenta está cerrada con candadito. De hecho, bueno, a puerta cerrada, alguna noticia que vi de esta persona, parece que fue una persona nombrada magistrado sin tener carrera judicial. Esta cuenta me da a mí la sensación que es la cuenta administrada por una tercera persona, de estas que crean, bueno, de esto no sé si son empresas, que crean cuentas, perfiles falsos, pero es muy curioso, cuando una cuenta tiene 0 tweets y solo lo sigue una persona, es una prueba bastante evidente que tiene relación con esa cuenta, porque nadie más la conoce, si no ha publicado ningún tweet ni tiene ningún seguidor para seguirla. Entonces ya te digo que son cosas muy, muy llamativas y bueno, ya te digo, la publicaré ahora en breve, pero ya te digo que está bastante en boga el tema de bots allí en México, bastante de manera escandalosa. Y este hombre, por lo visto, hizo muchas, miles de cuentas falsas. ¿Me repites el nombre, querido Julián? Sí, a ver, Emilio Gómez Islas, ejecutivo de ATV Latino, Gómez Islas, parece que estuvo en el PRI hace tiempo y ahora, por lo que vi en su timeline, hace ataques contra AMLO. Y luego el que más me llamó la atención es una cuenta que está cerrada con candado de Jorge B. Cruz Bermúdez, que tiene 7.300 seguidores y 7.300 seguidos. Esto es un indicador de que es una cuenta automatizada y seguramente ni siquiera la gestiona él. Esta empresa o será una persona cercana a Emilio Gómez Isla, no lo sé, pero es el único seguidor de otra de estas cuentas que tienen 0 tweets y siguen cuentas, así que están controladas por otras cuentas. Y es que a mí lo que me llama la atención que parece que esta persona, Juan Cruz Bermúdez, fue nombrado magistrado sin tener carrera judicial y participó pues políticamente con el PRD. Bueno, cosas que no entiendo a la distancia. Es lo que te iba a decir. Simplemente como... Es lo que te iba a decir. Viene de extracción perredista y fue un magistrado cercano al exgobernador, al que se mató, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Moreno Valle. Gracias, mi querido Zenén. Y bueno, pues empecemos a deshojar la margarita. Entonces, ¿este personaje es al que le van a inflar como influencer o hay otros nombres, mi querido Julián, para cerrar? No. Son los nombres que descubrí, pero simplemente digamos que seguramente esta persona ya no está en esta onda, es decir, no está ahora veo que está de punta de lanza ahora contra AMLO bastante, pero no sé si ahora mismo al estar en Estados Unidos está como en línea con este, es decir, no lo sé porque básicamente lo que dice, como te dije, como había cuentas que hicieron informes contra los hashtags a favor de AMLO, o contra el propio AMLO, diciendo que sus seguidores eran bots. Un poco lo que hice es ir un poquito más allá y ver qué había y compararlo con las campañas, ¿no? Entonces, de ese hilo, fui sacando las cuentas que dijeron y saqué esta información que la haré pública ahora para que todo el mundo pueda verla, contrastarla y comprobarla por sí mismo. Y bueno, simplemente son cosas que me llaman la atención y que seguramente por no estar ahí no
no terminé de entender, pero bueno, desde luego no es normal. No es muy Emilio normal. Gómez, Pero bueno, dices. Julián, ¿es Emilio Gómez? eh, Emilio Gómez Emilio Gómez, Islas. Emilio Gómez Islas. Aquí lo tengo identificado ya. Mi querido Julián, estamos al pendiente de ese hilo que publicarás en Twitter y por lo pronto te agradezco que compartas con la audiencia de Sin Censura y no cerremos sin antes decirle a la gente en dónde te pueden leer, en dónde te pueden seguir, en dónde se pueden informar desde tu trinchera allá en España, en este activismo que realizas contra la infodemia y contra las fake news. Bueno, pues en la web Pandemia Digital, página de Facebook, canal de Telegram y en Twitter Julián Macías T, en el cual, bueno, creo que lo que haré es ir empezando a lanzar los tweets que ya tengo e iré sumando el resto. Acabaré con la información esta que te estoy dando. Y bueno, a lo largo de esta próxima hora seguramente termine de lanzar el hilo. Te agradezco, estamos al pendiente, querido Julián, un abrazo. Venga, un cordial saludo, un saludo a tu audiencia. Hasta luego. Dale, es Julián Macías Tobar desde España, dejando la víbora chillando. Tengo ya algunas cositas que hay que destapar.